soy Vanessa Cortés Collis y en esta ocasión estoy por segunda ocasión, muy formal por segunda ocasión porque siempre lo escucho en el radio, con Pepe Leiva, o mejor conocido, mejor nombrado como José Mariano Leiva, que es un escritor de Cuernavaca, que eso también me acabo de enterar. Cuernavaca, Morelos. Bueno, las fronteras no importan en la literatura. Él es de formación historiador, pero tiene sus historias, obviamente este es un ensayo, Perversos y Pesimistas, y sus historias de ficción, pero de esa como penetrante, que uno siente, huele, tienta, observa, con estas sinestesias que trabajas muy bien. Aquí, hace tiempo, cuando estuvo aquí en San Luis Potosí, presenté La Casa Inundada, de José Mariano Leiva, una novela también como más introspectiva. Sí. Y ahora acabamos de presentar, que ya la van a ver en todas las librerías, en cualquier lugar, en novedades, o sea, es importante que vean el referente, y es Lo que los monstruos nos hicieron, una novela histórica, de ciencia, polifónica, bien documentada, bien estructurada, donde nos platica qué pasaba con la psique, con la ciencia, con la medicina, con la cultura, la pedagogía en el siglo XX, iniciando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eso es lo que José Mariano se ha especializado, adentrado, ¿no? Mira, y tiene mucho que ver, mi querida Vanessa, con todos los de los anteriores. Aquí tienes Perversos y Pesimistas, que justamente aborda la misma época, el mundo alrededor, digamos, de 1901. Así es, con los escritores decadentes. Exacto, con los decadentes o modernistas. Así es. Y siempre le pregunto a un escritor, es importante escuchar la voz de un escritor y que nos enteremos que no solamente escriben, sino que también leen. Escritura de ficción, literatura, independiente de tu trabajo, es el director de la biblioteca, de esa gran biblioteca y espacio delicioso, universal, como diría Borges, que es la Biblioteca José Vasconcelos en México, que es nuestra gran biblioteca. ¿Qué lee José Mariano Leiva, escritor de ficción, director de la biblioteca, historiador de origen profesional, por decirlo así? ¿Qué lees ahora? Mira, actualmente estoy leyendo un libro que ha sido muy leído. Es la trilogía de Carlos Ruiz Zafón, escritor español, y la trilogía se llama El cementerio de los libros olvidados. Honestamente, Vanessa, al principio estaba rondando a Carlos Ruiz Zafón. Tengo una cosa que tenemos muchos escritores, yo creo, que no puede responder a otro nombre más que prejuicio. De repente, cuando un escritor le está yendo muy bien, yo creo que en parte nos duele el ego, por un lado. Y después es bien malo. Exacto, y queremos que sea malo, ¿no? Lo que llamo el efecto Murakami, ¿no? Ya ves que cada vez que dan los premios Nobel y Murakami no sale, todo el mundo se regodea a los escritores, no, se lo volvieron a dar a Murakami y tal. Murakami combina un poco dos cosas que es muy curioso. Yo creo que es un gran escritor y logró vender muchísimo. Pues creo que el caso de Carlos Ruiz Zafón, español, Barcelona, es exactamente el mismo. Ya cuando me atreví finalmente, no sé, de repente cuando agarré el libro, me eché primero La sombra del viento. Aparte los títulos no me atraían muchísimo, ¿no? La sombra del viento, El juego del ángel, era medio complicado, pero insisto, es puro prejuicio. Yo creo que Carlos Ruiz Zafón tiene una historia bien interesante, porque saca la trilogía, no eran sus primeros libros estos, ya tenía anteriores mucho de literatura juvenil, y de repente nos lleva a un mundo que tiene que ver justamente con la creación literaria, que tiene que ver con el amor a los libros. La idea central de las tres novelas son libros que se pueden leer por separado, pero que tienen personajes recurrentes y situaciones recurrentes. Es un sitio, una especie de cofradía, una especie de club, en donde lleva la gente sus libros que quieren que sean cuidados por alguna razón y que no desaparezcan. Imagínate tú que yo trabajando en una biblioteca, eso se vuelve como una fantasía magnífica. Contaba ayer cuando hablábamos de la biblioteca que hay una cosa que en la biblioteca se llama descarte, cuando inevitablemente para tener más espacio tienes que ir eliminando libros, y esa siempre es una apuesta muy riesgosa. Por más que creas, tienes que eliminar libros. Entonces este cementerio de libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón es lo contrario. Es un lugar en donde la gente va a guardar su libro que pasa por un mal periodo, y que lo pueden tener ahí para siempre. Y se te vuelve también un poco como esta biblioteca del Nombre de la Rosa, en la Abadía Laberíntica, etc.
Y eso lo utiliza Carlos Ruiz Zafón en su primer libro, La sombra del viento, para tejer una historia justamente que es una especie de thriller y que tiene como centro, él juega mucho y lo hace muy bien, tiene como centro, primero crees que es nada más 2 libros, es de historia de un hombre que empezó a publicar libros que no le fue muy bien, que publicó libros 30 años antes de lo que cuenta el narrador, que no le iba muy bien, que estaba entre España y Francia, que estaba perseguido, etcétera, pero que de repente los libros, en específico uno que se llama La sombra del viento, se convierte en un libro de culto y alguien ahí está persiguiendo justamente a ese libro para destruir absolutamente todas las copias. Es decir, se vuelve como un acto de venganza y un asunto persecutorio en donde tienes al narrador que está tratando de rescatar esos libros que quedan porque sabe que alguien los ha ido quemando y quemando. Esa alegoría ya es fantástica y es lo que hace mucho Ruiz Zafón. Los autos de fe, para quien no sepa, los autos de fe eran actos que hacía la Iglesia Católica en el momento, cuando de repente consignaban un libro, decían que era diabólico, decían que era inmoral, y entonces lo quemaban en una pira. Estos actos de fe que la Iglesia Católica era experto en hacerlos, lo hacían todavía en el siglo XX, y después regímenes como el nazismo, como el fascismo, hacían sus propios actos de fe. Entonces, este acto de fe, como lo maneja Carlos Ruiz Zafón, es una especie de poner en los dos polos. Por un lado tienes el fuego de la barbarie, vamos a decirlo de esa manera, y por el otro lado tienes un libro que cuenta una historia interna fantástica. Y el último giro que arma Carlos Ruiz Zafón en ese respecto es que al final, en realidad lo que está contando ya ni siquiera es la historia de un libro, sino la historia dentro del libro es una historia de amor. La parte de amor tiene que ver con que él se enamoró perdidamente de una mujer que era hermana de su mejor amigo, y de repente ahí es donde se empieza a urdir, y los pequeños odios, las pequeñas rencillas adolescentes que no tienen mayor importancia, conforme los personajes van creciendo, se van robusteciendo, y entonces uno se va convirtiendo en un policía del franquismo, de esta policía fascista española, el otro se convierte en el escritor y analiza, sin tratar de ser pretencioso demasiado, cómo un policía franquista que tortura y que ataca puede tener su origen en una frustración y en un dolor con un amigo que quería andar con su hermana, y cómo este hombre es un completo romántico que lo único que quería es que sentía un amor muy profundo por esa mujer adolescente a pesar de todo. Entonces creo que en el caso de Carlos Ruiz Zafón lo que hace es que llega a distintos niveles, uno histórico, uno político, y termina armando este simiente, este núcleo muy sentimental, y entonces yo creo que por eso se ha vuelto un bestseller. Sí está hablando de libros, sí está hablando de la historia de España desde algún punto de vista, pero al final de cuentas el motor de ese libro es justamente los sentimientos que son inherentes y que conocemos todos. Con el que nacemos y es el eterno, ¿no? Así es. El amor es el eterno. Oye, ahorita que mencionaste nada más a Murakami, algo de Murakami que te guste, porque a mí también hay cosas que me gustan mucho de Murakami. Sí. Kafka en la orilla es de mis favoritos. Me gusta Kafka en la orilla, me gusta muchísimo La historia del pájaro que da cuerda al mundo, pero para mí es un libro que es poco conocido porque en su momento lo publicó Anagrama, que se llama A la casa del carnero salvaje. Ese es muy poco conocido porque después Tusquets lo agarró cuando ya era famoso, y creo que Rande fue el primero que se fijó en él para traducirlo en español, que es justamente, como dice el título, la historia de una pesquisa, de una investigación de un hombre que está buscando una especie de becerro que al final de cuentas es como el símbolo de la eterna juventud. Claro. Como esta cosa del hombre que está como un buen Aries siempre peleándose contra la vida, cordero, y todo esto, ¿no? El cordero enojado y tal. Pero hay una escena que para mí no se me puede olvidar y que siempre la tengo en la cabeza, es que este hombre, cuando está haciendo la pesquisa, se encuentra con una modelo, pero es una modelo, no una modelo físicamente, sino modelo de orejas. Entonces llega a comer a un restaurante y va con el pelo como tú lo tienes así, en la parte de atrás, y le va contando: ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy modelo de orejas. Me dice que tengo unas orejas sensacionales. Sí, ¿en serio? ¿Cómo de orejas? Sí, hay modelos de manos, de pies, de tal. Yo soy de orejas y las tengo cubiertas porque generalmente mis orejas llaman mucho la atención. Y entonces le dice el personaje: no, a ver, eso es imposible, no te lo puedo creer. Y lo narra de una manera estupenda porque en medio del restaurante la mujer se hace el típico gesto que hacen las mujeres, de hacerse así, y entonces enseña la oreja y todo el mundo en el restaurante la voltea a ver y se detiene el tiempo y todo el mundo se le queda viendo. Es una de las escenas más fantásticas que vi. Pues ahí tienen dos grandes recomendaciones. Siempre es importante
escuchar, leer, evidentemente lo que escriben los creadores, los artistas, los intelectuales, los pensadores, José Mariano Leiva, y siempre vuelvo a la literatura mexicana, es nuestra literatura, es nuestra lengua, son nuestras historias. Yo te agradezco mucho, primero las recomendaciones, pero segundo que estés en San Luis Potosí de nueva cuenta para presentar, y volvemos a Lo que los monstruos nos hicieron de José Mariano Leiva, que es mi recomendación de hoy. Muchas gracias. Vanessa, gracias a ti. Gracias.